la tarde, 20 minutos, momento del bloque RPP Data aquí en la rotativa del aire. Está Diego Pajares porque nos sorprendieron algunas renuncias, y digo nos sorprendieron porque fueron en horas de la noche, Diego, 1, 2, 3, 4, 5 renuncias de congresistas a la bancada de Perú Libre, del ala magisterial, pero el número no acaba en estas que digamos ya se han hecho públicas, sino va un poco más allá. ¿Qué tal, Joana? Sí, así es. Muy buenas tardes a ti, un saludo a todos los amigos de RPP Noticias. Efectivamente, comenzaron con 5 congresistas después de este debate en el que se eligieron a los nuevos representantes, ¿no?, miembros del Tribunal Constitucional. 5 congresistas de Perú Libre presentaron su renuncia oficialmente y conforme han pasado las horas, ¿no?, otros han ido adhiriéndose y renunciando hasta llegar a los 10 congresistas de Perú Libre que han dejado esta bancada en el Congreso. Y esto no es poca cosa, porque hace algunas semanas ya habían salido unos cuantos, recordemos, ¿no?, Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría, ¿no?, que salieron y con otros congresistas que estaban no agrupados conformaron una bancada que ahora es Perú Democrático. Y ahora estamos hablando de 10 congresistas, como bien has adelantado, del ala magisterial, afines evidentemente al presidente Pedro Castillo, ¿no? Recuerda que el partido magisterial estaba en proceso de inscripción hace algunas semanas. Se separaron, anunciaron que habían sentido esta iniciativa de crear su propio grupo parlamentario. Lo cierto es que esta movida en el Congreso provoca cambios, tiene consecuencias. Entonces, en el informe que hemos preparado hoy día para RPP Data, analizamos un poco cómo va a repercutir en el Congreso primero y qué tan difícil ahora va a ser para el Ejecutivo tener esta fuerza en el Congreso, este brazo que tenía cuando la bancada de Perú Libre, pues recordemos que eran más de 30, eran 37 más o menos. De 37 se han quedado en 22 ahora. Han bajado a 22 y ojo, atención que Perú Libre actualmente, al menos en el papel, ya no es la bancada mayoritaria en el Congreso. No es la bancada que tiene más congresistas actualmente en el papel. Todos esos detalles los hemos preparado y lo van a escuchar en el siguiente informe de RPP Data. 10 congresistas de Perú Libre renunciaron a la bancada oficialista luego de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Segundo Quirós, Lucinda Vázquez, Francis Paredes, Katy Ugarte, Germán Tacuri, entre otros parlamentarios del magisterio, afines al presidente Pedro Castillo, oficializaron su separación de la bancada. Ellos anunciaron la conformación de la bancada magisterial y uno de sus integrantes, el parlamentario Edgar Tello, dijo que su separación no tiene nada que ver con lo que sucedió en el hemiciclo, ni con el evidente desacuerdo entre los miembros de esta bancada. Para nosotros es una difícil decisión, pero nuestro alejamiento se debe a que hemos decidido ser parte de un nuevo proyecto político propio, ¿no?, del bloque magisterial. Y bueno, después de todo un análisis que hemos hecho, por eso decidimos tomar esta decisión de seguir nuestro propio camino con un proyecto político propio. Con este quiebre, Perú Libre pierde su mayoría en el Congreso y se quedará solo con 22 legisladores. Esto hace que Fuerza Popular se convierta en la bancada mayoritaria con 24 integrantes. ¿Significa esto que el gobierno perderá fuerza en el Congreso? Opina la politóloga Catherine Segarra. Hay que tener en cuenta de que tu capacidad de negociación, por ejemplo, para liderar algunas comisiones que son de su interés, se basan en parte a la cantidad de miembros que tiene cada grupo legislativo. Y en ese sentido, la oposición ahora tendría mayor posibilidad de negociar las comisiones y puestos que más les convenga. Esa es una pérdida definitivamente para el grupo oficialista. Este es el segundo grupo parlamentario que se desprende de Perú Libre, después de que congresistas como Guillermo Bermejo, Luis Camiche y Hamlet Echeverría dejaran el partido para conformar la bancada Perú Democrático. Y si tenemos en cuenta el universo legislativo completo, que incluye legisladores de Podemos y el Partido Morado que no son bancadas, hay en total 9 congresistas no agrupados. Para tener una idea de cómo votarían y cuáles serían las alianzas entre las nuevas facciones divididas, debemos esperar a las próximas sesiones del Congreso.
Hay que tener en cuenta que en el caso de Perú Libre, estamos ante una división de facciones, no de parlamentarios con ideologías distintas, como señala el analista político Oscar Díaz. En realidad la división de Perú Libre lo que nos muestra son facciones. No es que ahora los del magisterio se fueron a la derecha y van a estar con Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, ciertamente, sino que muestran sobre todo una escisión a la interna que tiene que ver con la presencia cada vez más fuerte de Vladimir Cerrón en el gobierno. De esta manera se concretó la división anunciada desde finales del año 2021, cuando la votación de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo volvió a unir a la bancada oficialista, que parecía quebrada definitivamente entre los cerronistas y los magisteriales. Esto demuestra que existen temas en los que podrían votar juntos. Las próximas semanas serán decisivas para evaluar las tendencias y ver si aparecen puntos en común, sobre todo cuando se tenga que elegir a una nueva mesa directiva en julio próximo. Un informe de RPP Data. Bueno, y con esto nos queda además la incertidumbre, Diego, de cómo van quedando las bancadas, porque, claro, nos hemos centrado aquí en el informe, RPP Data ha explicado Perú Libre, pero se dieron otras separaciones antes ya. En Renovación Popular, 3 congresistas decidieron separarse. En Acción Popular 1, en Podemos también, un congresista decidió abrir camino por otro lado. Carlos Anderson, ¿no? Sí, y los dejó sin bancada Podemos, porque con 4 los dejó en el aire. Puede, exactamente. Y en el caso de Alianza para el Progreso no hubo una separación por decisión, sino que hubo una expulsión de Puicón cuando decide no respaldar la censura en ese momento del que era ministro de Salud, Hernán Condori. Y ya al inicio del gobierno, de este periodo, ¿no? Después de las elecciones de 2021, advertíamos aquí en RPP Noticias, en RPP Data, la alta fragmentación que presentaba el Congreso y qué problemas iba a representar eso. Y ahora hay más fragmentación todavía. Estamos hablando de alrededor de 9 congresistas que no tienen bancada, ¿no? Que el partido mayoritario, Perú Libre, que tenía la bancada más numerosa, ahora se ha dividido prácticamente en 3 y ya no tiene los números. ¿Y quién sube? Fuerza Popular. Fuerza Popular, exactamente. En el papel, la mayoría en el Congreso la tiene Fuerza Popular con 24 parlamentarios, pero ojo, ¿no? Nos decían los especialistas que la diferencia pues es de facciones y no ideológica, ¿no? Entonces, hay que esperar para ver las próximas sesiones, para ver cómo la bancada de Perú Libre va a votar, por ejemplo, ¿no? Porque hay temas que los unen, ¿no? Por ejemplo, para la vacancia el año pasado a finales, la bancada de Perú Libre, que parecía que se quebraba a finales del año pasado, terminó votando unida para evitar la vacancia del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y también el tema que mencionaba la politóloga Catherine Segarra, ¿no? El tema de las comisiones ordinarias en el Congreso, que se definen pues las presidencias por la cantidad de congresistas que tienes. Y que, por ejemplo, hemos visto qué importante ha sido para Fuerza Popular tener la presidencia de la Comisión de Constitución, ¿no? Desde donde han, a punta de modificaciones, paradójicamente, ¿no? Han combatido la idea de la Asamblea Constituyente de Perú Libre. Entonces, todo este tema de juego de poderes en el Congreso repercute en el Ejecutivo y tiene consecuencias, evidentemente, que se haya dividido nuevamente la bancada de Perú Libre. Bueno, comisión además que quería la bancada oficialista desde un inicio, porque ese fue un principal problema cuando se hizo la división de las comisiones al interior del Congreso. Diego Pajares, muchas gracias por la información. Joana. Hasta aquí el bloque RPP Data. 1:28. Escuchamos los titulares, los anunciantes, volvemos.